Bueno, septiembre, mes de la patria. Y le empezamos buena porque en el Senado se armó el pleito entre diputados y senadores. Pues más bien yo creo que fueron senadores. Es que en esta vida todo se paga, el karma está cañón. Eh, Cuando el partido ahora en el poder, Morena, no estaba en el poder presidencial, pues luchaban con todas sus fuerzas para apoderarse de la presidencia de la República, y ahora los destituidos del poder, PRI y PAN, pues luchan a todas, con todas sus fuerzas y sus mañas para derrocar al poder en turno, el partido de Morena. Y se ve que pues, los morenistas son gente pacífica. En cambio, como los del PRI y los del PAN tienen un ayuno de dinero de años, les cuesta mucho dejar el poder, pero se desprestigiaron mucho. El PRI con 70 años en el poder se desprestigió mucho, y el PAN, apenas ascendido en el año 2000, imitó la forma de gobierno del PRI, que había estado 70 años en el poder. Y al imitar la forma de gobierno, ¿qué estamos diciendo? Pues todas las mallas del antiguo régimen las aprendió bien pronto el PAN y se dejó corromper a tal grado de que el gobierno y sus secretarios, a partir del año 2000, el gobierno y sus secretarios le dieron rienda suelta a la corrupción, seguramente en todas las dependencias del gobierno en turno, que era el gobierno del PAN, y, y del cual se esperaba mucho porque se pensaba que se iban a corregir todas las anomalías del partido PRI, que por 70 años había imperado en México. Y cuando pierde el poder el PRI, por las buenas acciones del PAN, cuando el año 2000 el PRI pierde el poder por las buenas acciones del PAN, pues se vino una esperanza de que iban a cambiar las cosas, pero como ya dije anteriormente, el panismo no tenía otro modelo al cual imitar ni en cuál basar su accionar en la silla presidencial, pues cayó en todas las irregularidades que el PRI por 70 años había practicado. Y emulaban lo que había dicho allá por los años 30 el presidente en turno del PRI,
que decía que un cañonazo de 50,000 pesos nadie lo resiste. Y la corrupción así se fue dejando llevar y creció de tal forma tan anómalo que pues fue grotesca la situación. Y cuando no se invierte en la base, que es la población, ningún gobierno está exento de una represalia por parte del pueblo. Y el pueblo castigó al PRI en el año 2000, quitándole la presidencia, y el pueblo castigó al PAN en el año 2018, quitándole la presidencia. Y pues ahora luchan denodadamente por los de la oposición, que son el PRI y el PAN, luchan contra el gobierno en turno por quitarle el hueso de la presidencia. ¿Qué se le va a hacer? Pues poner en peligro, cuando menos, a los actores que han protagonizado en el Senado las trifulcas, y el karma es irremediablemente vengador. ¿Qué se puede esperar? Hay dos escenarios, o tres, o cuatro. El gobierno del PRI, a finales el partido del PRI, al final de su mandato, allá por el año 2000, llegó a vender todas las empresas estatales e incluso los trenes. Se los vendió, los privatizó, diciendo que era lo mejor para el pueblo, que porque el gobierno no sabía administrar los bienes del país y que se tenía que enajenar a los privados, a los particulares, nacionales y extranjeros, para que ellos sí hicieran producir todas las empresas que pertenecieran otrora al gobierno, empresas de todo tipo, empresas petroleras, empresas ferrocarrileras, empresas turísticas, todo tipo de empresas. En el año 2000, el último año de gobierno del PRI, vendieron vendieron hasta el pizarrón. Dijeron en otra hora, en la película La Ley de Herodes, que el maestro, no, que era del PRI, no vendió el pizarrón y los adobes de, de los muros de la escuela en turno, porque no hubo quien se los comprara. Y eso pasó con el PRI. Se desprestigió tanto que le dieron motivos a la oposición, que en ese tiempo era la oposición, el PAN, y les quitó, con la mano en la cintura, les quitó el poder que habían ejercido en 70 años. Pero pues los niños no saben ni
ni cuidarse ellos mismos, mucho menos el PAN iba a saber cuidar la nación, pretendiendo que sí la iban a cuidar y que iban a sacar al PRI de la presidencia. Y lo sacaron, pero el estilo de gobernar, como decía Cosío Villegas, el estilo de gobernar se continuó a la manera priista y el pueblo estaba un tris de responder no políticamente, sino quizás responder en una forma militar, como fue en 1910, cuando el pueblo, harto de los regímenes porfiristas, pues no le dejaron otra. La acción política ya no arreglaba nada y se pasó a la acción militar de la Revolución Mexicana de 1910. Pues a partir de que el PAN también se corrompió, con casos muy sonados, como que el gobierno participara de las ganancias del narcotráfico. El jefe de seguridad pública, García Luna, colaba a la vez que con el gobierno, colaboraba a la vez de que con el gobierno del PAN, colaboraba con el narcotráfico y recibían espléndidas mordidas para dejarlos operar a lo ancho y largo del territorio nacional. Pero pues creían que no había quien les señalara sus errores y surgió Fernández Noroña, en aquel tiempo un activista de Morena, que todavía no era Morena, era el PRD o la oposición al PRI. Pues surgió Fernández Noroña y puso en evidencia al secretario de Seguridad del PAN, que elaboraba, como ya dije, tanto con el gobierno como con los narcotraficantes, aceptando las mochadas que le daban de millones de dólares. Pero pues es bien sabido que las cosas no se generan en México, se generan en los países consumistas de Norteamérica, refiriéndome a Estados Unidos principalmente, y los países de Europa y tal vez algunos de Asia. Son los que generan esas actividades perniciosas, malas, sobre todo para la juventud, que está ávida de tener drogas que les mitiguen su soledad y su falta de poder y la poca participación que les permiten los partidos del gobierno en turno. Y pues necesitan una evasión que puede ser en drogas, que puede ser en el deporte, menos pernicioso. Los jóvenes necesitan una evasión en el estudio, necesitan una evasión en el arte, pero ninguna de esas actividades se puede ejercer porque los funcionarios de gobierno solamente para sus santos rezan.
Y como digo, pues el karma es incontenible y tarde que temprano las gentes pagamos nuestras culpas irremediablemente, y ni nos damos cuenta. Y luego todavía nos preguntamos, pues ¿qué hice de malo? Si yo trabajo diario, pero trabajas mal, o trabajas para la fuerza equivocada. Dentro de lo que cabe la fuerza pues más sana, ¿no? No porque digamos, llegamos a decir que todas las fuerzas son sanas, sino la más sana. Y como digo, pues el gobierno panista de Calderón y su secretario de Seguridad, García Luna, eh, colaboraba García Luna colaboraba con tres frentes. El frente de su presidente, el frente del narcotráfico y el frente de Estados Unidos, de la DEA y de organizaciones de Estados Unidos para, para evitar y desterrar el tráfico de drogas. Con las drogas de moda, marihuana, cocaína, fentanilo, drogas sintéticas y también con el comercio ilícito de las armas que se genera en Estados Unidos, porque le venden a diestra y siniestra a los países que no tienen con qué pagar las armas. No tienen con qué pagar las armas y les crean deudas infinitas y que se prolongarán para la eternidad. Y esa es su justificación para intervenir en los países de Asia, de Sudamérica, inclusive de Europa. La venta de armas, porque de algo pues tienen que vivir. Estados Unidos con sus millones de habitantes pues tiene que darles de comer, casa, vestido y sustento, y, y tienen una fuerza coercitiva militar con presencia en todo el mundo. Dicen que de 800 bases militares en todo el mundo, que obviamente pues las mantienen los pueblos locales. Estados Unidos nomás las pone, las organizan y diga, como un padre irresponsable Estados Unidos, los ponen y manténganlos. Y el pueblo es el que tiene, por medio de sus impuestos y de su fuerza laboral, tiene que que solucionar el problema de todos los gastos burocráticos, políticos, militares, en el mundo que genera el gobierno de Estados Unidos. El mundo, los países del mundo le mantienen a sus bases militares. Y pues cada 4 años el pueblo de Estados Unidos anda que cómo escoger al menos malos de los candidatos a la presidencia del gobierno de Estados Unidos, y que en verdad ataque las causas, no tan solo los efectos. Y pues Estados Unidos ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Y así pues otros países igualmente. Pero pues el que es más grande se le nota más el defecto.
pues estamos en el mes de la patria, el mes de septiembre. Sin querer queriendo, los meses se han ido muy rápido en México y en el mundo. La guerra, dice que la guerra en Ucrania, con sus líderes Putin y Zelensky, pues allá se están matando entre sí con dos finalidades. Zelensky comprarle armas a Estados Unidos y Putin consumir las armas que tienen porque tienen que renovar su arsenal atómico. Y pues el pueblo nomás pagando esas guerras, está de pensarse. La política en la actualidad pues está muy demandada y cuando se pierde el control y que se abandona la práctica política, se pasa al ejercicio rudo de la convivencia social, se pasa al militarismo o a las cosas violentas, que fue lo que se vio el 1 de septiembre en la Cámara de Senadores, donde los que están ayunos de presupuesto se fueron contra el presidente, tal vez saliente de la Cámara de Senadores, Fernández Noroña, y le pusieron una golpiza de pensarse. Y ya cuando los líderes políticos no tienen más que el recurso de la violencia, pues líbrenos Dios al pueblo. Líbrenos Dios al pueblo. Y dicen que quien no conoce la historia la tendrá que vivir otra vez, con todas sus irregularidades, o tal vez con todas sus bondades, pero pues para los hombres de fe, para los hombres de fe, su única intención es hacer el bien sin ver a quién, y practicar la filosofía del amor, porque no hay otra. Si no se conmueve uno con el dolor ajeno o con el propio, pues no saldremos del mismo hoyo. Y ya se vio que en la Segunda Guerra Mundial los que tienen potencia atómica no se tocan el corazón para utilizar el poder atómico en contra de los pueblos opositores a la política de los gobiernos que son potencias atómicas. Estamos pues en el mes de septiembre y nos queda 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para que termine el año. Y seguramente los gobiernos harán lo imposible, hasta lo imposible, por mantenerse en el poder y por convencer a la población o al pueblo de que sus políticas de sacar el puerco del atascadero valga, con todo respeto para el pueblo y para los puercos y todo, ¿no? Pero sacar el tren, el de la barranca, algo así dice el dicho. Y
y que evitemos una situación mayor como la de 1910, que por ende, como la independencia duró 10 años, la independencia de 1810 a 1821 y la revolución de 1910 a 1924. Y si se viene otra anomalía social, política, de quien se quiera cobrar las cuentas, pues puede ser de un periodo significativo de revolución social. No porque la queramos, sino porque se ve a través de la historia que los pueblos se quieren vengar de lo que los hacen sufrir los gobiernos. Y bueno, pues vamos a ver qué, porque la cosa no está tan fácil, no es de enchilame otra, sino la cosa está dura. Los conflictos mayores es la guerra de Ucrania, que los ucranianos no ceden y los rusos dicen, pues la tierra de Ucrania era del imperio ruso, vamos a recuperar lo nuestro. Y hasta México quiere decir, pues Texas, California, Nevada, Nuevo México, Utah, eran de México. Y no faltan los que piensan que, aunque no haya una recuperación, sino las gentes de origen de lengua hispana en Estados Unidos, pues ya no aguantan a los gobiernos estadounidenses y quieren volver a sus orígenes étnicos y políticos y idiomáticos, porque los gobiernos que invaden nunca son bien vistos. Se vio en China la guerra chino-japonesa, se vio en Vietnam, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Se vio en 1847. Que México y Estados Unidos tuvieron que hacerse muchas concesiones porque ya les andaba a los estadounidenses en México. Amanecía todos los días gente estadounidense moribunda porque los guadalupes les hacían la vida imposible y optaron mejor, pues vamos a negociar la paz, que nos den 2.400.000 kilómetros cuadrados de territorio y nos retiramos. Ah, no, y que nos dejen vías ferrocarrileras para mover nuestros productos y los dejamos, pero eso sí, que nos den, no los vamos a quitar, les vamos a comprar.
nada menos que la mitad del territorio nacional, 2.400.000 kilómetros cuadrados. Y el pueblo mexicano, ayudado por los españoles, se dejó, se dejó quitar. Y los estadounidenses, que como dije, todos los días amanecía un moribundo, dijeron, vamos a negociar la paz, que nos den Texas, California, Nevada, Nuevo México, Arizona, Utah. Y los dejamos ahí que vivan porque pues no los vamos a incorporar a Estados Unidos. Sería tanto como pretender hacerlos ciudadanos. Y ya tenemos en las reservas muchos indígenas que en Estados Unidos, reservas de los indígenas étnicamente locales. Tenemos muchas reservas que no tienen ni luz, ni agua, ni nada. Pues hay que se vayan muriendo solos. Y a los locales indígenas no les van a dar nada. Nada. Antes quieren quitárselos del gogote de encima. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en estos últimos 4 meses del año que nos quedan. Estamos allá 4 de septiembre del 2025.